Vladimir Putin ha preparado una nueva ola de movilización en toda Rusia para una nueva ofensiva sobre Kiev. En el contexto de la advertencia del Kremlin sobre la preparación de nuevas olas de ataques masivos contra la capital ucraniana, que podrían ser solo la preparación de una base de operaciones. El periódico The Moscow Times informa que el Kremlin está a un paso de una movilización a gran escala para una ofensiva desde el norte, en particular hacia Kiev. Los rusos ahora están recibiendo masivamente la llamada orden de movilización. En este documento se especifican claramente el lugar y la hora en que los reservistas deben presentarse en caso de que se declare una movilización general. En particular, esta orden se emite en las oficinas de reclutamiento militar, a donde los rusos son convocados supuestamente solo para actualizar sus datos. En Rusia, esto ya lo llaman preparación para una movilización general. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, llamó el 25 de mayo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y le declaró que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ordenó al ejército bombardear Kiev regularmente. Y ahora los expertos ya aseguran que estos bombardeos pueden considerarse como un intento de crear una cabeza de puente para nosotros, o un intento de crear esa apariencia. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, den like al video, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, el medio Moscow Times escribe que en los últimos meses los ciudadanos rusos han estado recibiendo cada vez más lo que se llaman órdenes de movilización. Órdenes de movilización al visitar las oficinas de reclutamiento militar, a donde son llamados para actualizar información o mediante citatorios electrónicos. La cuestión es que todo parece solo una verificación de datos, pero en realidad las oficinas de reclutamiento advierten que pronto tendrán que volver a presentarse. Y aquí quiero señalar que anteriormente se supo que en Bielorrusia, por cierto, dejaron de permitir la entrada a los rusos, porque primero verifican la información para asegurarse de que la oficina de reclutamiento no los esté buscando. Y como escribe la publicación, esto lo demuestra la estadística de búsquedas en Google y Yandex, así como la información de los abogados. El aumento de las búsquedas por palabras clave como orden de movilización comenzó a ser registrado por Google desde finales de marzo y el pico se alcanzó a principios de abril. Como resultado, consultas como «Me pusieron una orden de movilización en la cartilla», «¿Qué hacer?», «¿Cuánto tiempo es válida la orden de movilización?» o «orden de movilización roja» se volvieron extremadamente populares en Google Trends. Al mismo tiempo, Yandex Wordstat registró el interés de los rusos por la misma definición de orden de movilización desde el otoño del año pasado, y luego detectó un aumento de casi 4 veces en este tipo de consultas durante el invierno y a principios de la primavera. Bueno, aquí hay que explicar. Esta orden de movilización se emite con base en la decisión de la Comisión Municipal de Reclutamiento. Contiene instrucciones sobre lo que debe hacer el ciudadano en caso de que se declare una movilización general, a dónde y cuándo debe presentarse y qué debe llevar consigo. Normalmente, la orden se pega o se coloca precisamente en la cartilla militar. Especialmente ahora muchas citaciones están llegando a los llamados reservistas. A ellos los llaman más seguido supuestamente para actualizar sus datos y con menos frecuencia para un examen médico. Y cuando se presentan, intentan ponerles esta orden de movilización en la cartilla, convencerlos de unirse a la reserva o firmar un contrato. Y ya en febrero, los defensores de derechos humanos en Rusia informaron sobre la confiscación de libretas militares a empleados de una de las grandes empresas, seguida de la entrega de citatorios y la propuesta de pegar la orden de movilización en la libreta militar. En marzo, la administración del pueblo de Novo Romanovo, en la región de Altai, publicó listas. Obligaron a los hombres con libretas militares a presentarse para recibir las órdenes de movilización. Los reclutas de Novosibirsk y de la región de Chelyabinsk también informaron sobre la colocación de la orden. El representante de uno de los reclutas contó que en las oficinas de reclutamiento ahora, cito, actúan siguiendo órdenes, revisan a todos y agregan personas al grupo de quienes pueden ser útiles para el ejército, llamando a esto preparación para una movilización general y selección de candidatos. Bueno, en este contexto les recuerdo que literalmente ayer, el 25 de mayo, Vladimir Putin firmó finalmente una ley que amplía significativamente sus facultades para usar las Fuerzas Armadas en el extranjero.
Según el documento, a partir de ahora el dictador calvo Vladimir Putin podrá utilizar al ejército para proteger a los ciudadanos rusos en caso de arresto, detención, persecución penal u otro tipo de persecución en el extranjero. Se trata de casos en los que los rusos han sido arrestados en el extranjero por tribunales que tienen autoridad sin la participación de la Federación Rusa, así como por organismos judiciales internacionales que Rusia no reconoce, y todo esto se menciona en la nota explicativa de esta ley. Las enmiendas correspondientes se están introduciendo en las leyes federales sobre ciudadanía y defensa. En su versión actual, Putin tiene derecho a enviar tropas al extranjero en caso de que países u organismos internacionales tomen decisiones que contradigan los intereses de la Federación Rusa o una decisión fundamental que sea contradictoria. En Rusia. Y así, las autoridades rusas decidieron ampliar los poderes de Putin para el uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero después de una serie de advertencias de los principales países de la OTAN de que el Kremlin se está preparando para una guerra abierta con uno o varios países europeos. En verano, el jefe de la inteligencia alemana advirtió sobre el riesgo de una provocación rusa en los países bálticos en caso de que los países internacionales actúen en contra. En febrero, la inteligencia danesa declaró que Rusia es capaz de iniciar una guerra a gran escala en Europa en los próximos 5 años. Pero la llamada fase 0 de preparación para esa guerra en Rusia ya ha comenzado, y sobre esto escribió en octubre el Instituto para el Estudio de la Guerra. Según los expertos, esto se evidencia por la reorganización de los distritos militares en la frontera occidental de Rusia y la creación de bases militares en la frontera con Finlandia, así como sabotajes, interferencia en el funcionamiento de los medios de guerra electrónica, bloqueo de GPS, incendios provocados y provocaciones en el aire. En ese mismo momento, el 25 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llamó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, y le dijo que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ordenó al ejército bombardear regularmente la capital ucraniana, Kiev. Lavrov dijo que, cito, en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra la población civil y las instalaciones civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa comienzan a realizar ataques sistemáticos y consecutivos contra Kiev. Los objetivos serán instalaciones utilizadas para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y los centros de toma de decisiones. Por eso, Lavrov instó a Mark Rubio a evacuar urgentemente al personal diplomático y a otros ciudadanos estadounidenses de la capital ucraniana. Por cierto, hoy mismo en la embajada estadounidense en Kiev declararon que Vladimir Putin una vez más solo intenta asustar a todos y sembrar el pánico. Pero en Occidente ya entienden perfectamente quién es ese enano, el pequeño dictador calvo Vladimir Putin, por eso no logrará asustar a nadie. Además, Lavrov mencionó la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Anchorage en agosto de 2025, y expresó su pesar por el hecho de que, cito, los esfuerzos agresivos de las élites europeas y del liderazgo ucraniano están socavando el progreso alcanzado durante esa reunión hacia una solución sostenible y a largo plazo en Ucrania. Y también les recuerdo que anteriormente, el lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció nuevos bombardeos a Kiev. Esto ocurrió al día siguiente de un ataque masivo a la ciudad con el uso de cientos de drones y decenas de misiles, incluyendo el misil Oreshnik. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ya presentó el bombardeo masivo de Kiev del 24 de mayo como una supuesta respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles, y como represalia por el ataque a Starovelsk que los propios rusos inventaron. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania niegan haber realizado un ataque contra el dormitorio estudiantil en la región de Lugansk. Allí afirman que solo atacaron objetivos militares rusos, en particular depósitos de municiones, sistemas de defensa aérea, puestos de mando y el cuartel de la unidad de drones Rubicon. Aquí lo dejo. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de las Fuerzas Armadas, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar este trabajo, para apoyar el canal de YouTube, los detalles están en la descripción de este video. Y al final, también agregaré que esto me pasó exclusivamente en la región de Lugansk. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania niega haber atacado el dormitorio estudiantil en Lugansk.